your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. La vida cristiana está llena de desafíos, y uno de los más grandes es aprender a escuchar claramente la voz de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece tan difícil escuchar su guía en medio de las distracciones y problemas del día a día? Jesús nos dejó una promesa poderosa. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. Sin embargo, para escuchar esa voz con claridad, necesitamos despojarnos de todo aquello que nos aleja de nuestra comunión con Dios. En este video, descubrirás las 5 cosas principales que los elegidos de Dios deben dejar atrás para sintonizar su corazón con el de Él. Hablaremos de las enseñanzas de la Biblia que nos muestran cómo liberar nuestra vida de las barreras que dificultan nuestra relación con el Señor. Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede transformar tu forma de caminar con Dios y permitirte experimentar una conexión más profunda con Él. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Una de las mayores barreras para escuchar la voz de Dios con claridad es el ruido constante del mundo que nos rodea. Las distracciones de la vida moderna, como el exceso de entretenimiento, las preocupaciones materiales y la búsqueda de validación a través de redes sociales o actividades mundanas, pueden llenar nuestra mente y corazón, dejando poco espacio para la comunión con Dios. La Biblia nos advierte acerca de este peligro y nos llama a enfocarnos en las cosas que realmente importan. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a no conformarnos al mundo nos invita a renovar nuestra mente para que podamos discernir claramente la voz de Dios. El mundo constantemente nos bombardea con mensajes que buscan alejarnos de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, está escrito: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este pasaje nos recuerda que las distracciones del mundo son temporales y no pueden satisfacer nuestra alma, mientras que hacer la voluntad de Dios nos conecta con lo eterno. Un ejemplo bíblico que ilustra la importancia de priorizar nuestra relación con Dios sobre las distracciones del mundo se encuentra en la historia de Marta y María. En Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, Jesús visita el hogar de estas hermanas. Mientras Marta estaba ocupada con muchos quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su enseñanza. Marta, frustrada, le pidió a Jesús que le ordenara a María que la ayudara. Pero Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Este relato nos enseña que, aunque las tareas del día a día son importantes, nada debe tomar prioridad sobre nuestra comunión con Dios. Renunciar a las distracciones del mundo no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino aprender a poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo nos invita a buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, confiando en que Él proveerá para nuestras necesidades. Al priorizar nuestra relación con Dios, podemos aprender a discernir su voz en medio del ruido del mundo. Una práctica esencial para combatir las distracciones es el hábito de la oración y la meditación en la palabra de Dios. En Salmos capítulo 1, versículo 2, está escrito: «Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». La meditación en la palabra de Dios nos ayuda a mantener nuestro enfoque en lo eterno y a fortalecer nuestra conexión con Él. Cuando llenamos nuestra mente con las Escrituras, reemplazamos las distracciones mundanas con la verdad de Dios, permitiéndonos escuchar su voz con mayor claridad. Otra forma de renunciar a las distracciones es practicar el descanso sabático y apartar tiempo intencional para estar en la presencia de Dios. En Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesús les dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco». Jesús mismo modeló la importancia de apartarse del ruido del mundo para buscar la comunión con el Padre. Este acto de separación nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y a renovar nuestra alma. El mundo moderno también nos ofrece muchas distracciones digitales que compiten por nuestra atención. Si bien la tecnología puede ser una herramienta útil, también puede convertirse en una fuente de distracción si no la usamos con moderación. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo escribe: «Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica». Este principio nos invita a evaluar cómo usamos nuestro tiempo y asegurarnos de que nuestras actividades nos acerquen a Dios en lugar de alejarnos de Él. La comunidad de fe también es una herramienta poderosa para ayudarnos a mantenernos enfocados en Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino a exhortarnos unos a otros. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantener nuestras prioridades alineadas con la voluntad de Dios y nos motiva a resistir las distracciones del mundo. Finalmente, renunciar a las distracciones requiere disciplina y enfoque. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 está escrito: «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». Este versículo nos llama a despojarnos de todo lo que nos impide avanzar en nuestro caminar con Dios, incluidas las distracciones, para que podamos escuchar su voz y cumplir su propósito. Renunciar a la voz del mundo no es fácil, pero es esencial para vivir una vida plena en Cristo. Al enfocar nuestro corazón en Dios y buscar su dirección en cada área de nuestra vida, podemos experimentar una paz y claridad que solo Él puede dar. Este acto de entrega nos permite apartarnos de lo temporal y vivir con propósito en lo eterno. Uno de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios con claridad es el ego humano, que se manifiesta en el orgullo y la autosuficiencia. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de confiar demasiado en nuestras propias capacidades y de creer que no necesitamos la guía de Dios. En Proverbios capítulo 16, versículo 18, se nos enseña: «El orgullo precede a la destrucción, y el espíritu altivo a la caída». Esta verdad nos recuerda que el orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos coloca en una posición vulnerable
frente a los errores y las consecuencias de depender exclusivamente de nuestras fuerzas. La autosuficiencia, por otro lado, es una ilusión que puede parecer atractiva, pero que nos desvía del verdadero propósito de nuestra vida: depender de Dios en todo momento. En Jeremías capítulo 17, versículo 5, el Señor dice: «Maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en la fuerza de lo humano, mientras su corazón se aparta del Señor». Cuando confiamos más en nuestras habilidades, recursos o conocimientos que en la voluntad de Dios, cerramos nuestros oídos a su voz y nos alejamos de su plan perfecto para nosotros. Un ejemplo bíblico claro del peligro del orgullo y la autosuficiencia se encuentra en la vida del rey Nabucodonosor. En el libro de Daniel capítulo 4 se narra cómo este poderoso monarca permitió que su ego lo cegara a la soberanía de Dios. En el versículo 30, Nabucodonosor proclamó: «¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con mi fuerza poderosa y para gloria de mi majestad?» En ese momento, Dios intervino para mostrarle que todo poder humano es temporal y que la verdadera gloria pertenece únicamente a Él. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this stay goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Dios lo humilló, permitiendo que perdiera su reino y viviera como un animal salvaje durante 7 años. Solo después de reconocer la supremacía de Dios y arrepentirse de su orgullo, Nabucodonosor fue restaurado. Esta historia es una advertencia poderosa de que el ego puede separarnos de la comunión con Dios y llevarnos a la ruina. En contraste, la Biblia nos llama a adoptar un corazón humilde. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, se nos dice lo que Dios requiere de nosotros: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La humildad no es debilidad. Es reconocer que somos dependientes de Dios en todo aspecto de nuestra vida. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de humildad. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo describe cómo Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y se hizo siervo, obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Si el Hijo de Dios pudo humillarse de esa manera, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Renunciar al orgullo y la autosuficiencia significa aceptar que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos buscar la guía divina en cada decisión que tomamos. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta promesa nos asegura que, al abandonar nuestro ego, abrimos nuestro corazón para recibir la gracia de Dios y escuchar su dirección con claridad. El proceso de renunciar al ego comienza con la oración sincera y la autoevaluación constante. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista clama:
Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es un modelo de cómo debemos pedirle a Dios que revele cualquier rastro de orgullo o autosuficiencia en nosotros y nos guíe hacia la humildad y la dependencia total de Él. Además, debemos estar dispuestos a aceptar la corrección de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, se nos dice: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. La disciplina divina no es un castigo, sino una herramienta para moldearnos y acercarnos más a su voluntad. A través de los desafíos y las pruebas, Dios nos enseña a confiar menos en nosotros mismos y más en su poder y sabiduría. La renuncia al ego también se manifiesta en nuestra relación con los demás. En Efesios capítulo 4, versículo 2, Pablo nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Esto significa que debemos dejar de lado nuestro deseo de tener siempre la razón, de buscar reconocimiento o de menospreciar a los demás. La verdadera humildad nos permite amar y servir a los demás como Cristo nos amó. Finalmente, renunciar al orgullo y la autosuficiencia nos lleva a una vida de entrega total a Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, se nos anima a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como acto de adoración. Esto implica entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos a la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. Cuando dejamos atrás el ego, abrimos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios con claridad. Reconocemos que nuestra fuerza, sabiduría y recursos son limitados, pero que su poder es infinito. La humildad nos coloca en una posición donde podemos experimentar su gracia, su dirección y su amor de una manera profunda y transformadora. Este acto de rendición no solo nos acerca a Dios, sino que también nos libera de las cargas innecesarias que llevamos al intentar manejar nuestras vidas por nosotros mismos. Renunciar al orgullo y la autosuficiencia es un acto continuo, pero los frutos de esta decisión son eternos. El pecado no confesado es una de las barreras más significativas que impiden a los elegidos escuchar la voz de Dios con claridad. La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios y obstaculiza nuestra comunión con Él. En Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 está escrito: He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Este pasaje nos muestra que, aunque el poder de Dios para salvar es ilimitado, nuestras transgresiones pueden bloquear nuestra relación con Él. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también genera una carga de culpabilidad y vergüenza que puede endurecer nuestro corazón. En el Salmo 32, versículos 3 y 4, el rey David describe el peso del pecado no confesado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Estas palabras reflejan cómo el pecado oculto consume nuestras fuerzas y afecta nuestra paz interior, haciendo imposible escuchar la guía divina. Dios, en su gracia y misericordia, nos invita a confesar nuestros pecados y recibir su perdón. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, está escrito: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos libera de la carga del pecado y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda. Un ejemplo poderoso de confesión y restauración se encuentra en la vida del rey David.
Después de pecar gravemente al cometer adulterio con Betsabé y orquestar la muerte de su esposo, David trató de ocultar su pecado. Sin embargo, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo y llamarlo al arrepentimiento. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento con estas palabras: «Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí». Versículos 2 y 3. Su oración sincera nos enseña que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Este arrepentimiento genuino permitió que David fuera restaurado y continuara siendo un hombre conforme al corazón de Dios. El arrepentimiento, sin embargo, no es solo una acción puntual, es un estilo de vida. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro exhorta: «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor». Esta invitación a arrepentirnos y convertirnos señala que el arrepentimiento no solo trae perdón, sino también una renovación espiritual que nos permite escuchar la voz de Dios con mayor claridad. La desobediencia deliberada también puede endurecer nuestro corazón y hacernos insensibles a la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 15, se nos advierte: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación». Este llamado nos recuerda que cada vez que desobedecemos a Dios intencionalmente, corremos el riesgo de alejarnos más de Él. Pero Dios, en su fidelidad, nos ofrece su Espíritu Santo para guiarnos hacia el arrepentimiento y la obediencia. Otro ejemplo bíblico de las consecuencias del pecado no confesado es la historia de Jonás. Dios le dio una orden clara: predicar en la ciudad de Nínive. Sin embargo, Jonás desobedeció y trató de huir de la presencia de Dios. En Jonás capítulo 1, versículo 3 leemos: «Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis». La desobediencia de Jonás no solo lo alejó de Dios, sino que también trajo consecuencias sobre él y las personas a su alrededor. Sin embargo, después de confesar y clamar a Dios desde el vientre del gran pez, Jonás fue restaurado y pudo cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida. Esta historia nos enseña que, aunque el pecado puede alejarnos de Dios, siempre hay una oportunidad para arrepentirnos y volver a Él. Smart Water Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smart Water Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. La confesión del pecado no es algo que podamos posponer o tomar a la ligera. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, se nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este pasaje nos anima a confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, porque sólo así podemos recibir la misericordia de Dios y restaurar nuestra comunión con Él. Una práctica importante para mantener una vida libre de pecado no confesado es examinar nuestro corazón regularmente. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Esta oración es un modelo que podemos usar para pedirle a Dios que revele cualquier pecado oculto en nuestra vida y nos ayude a corregirlo. La obediencia también juega un papel clave en este proceso. Jesús dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Obedecer los mandamientos de Dios no solo muestra nuestro amor por Él, sino que también nos mantiene en una relación cercana con su voluntad y nos permite escuchar su voz con mayor claridad. El pecado no confesado es como una barrera que bloquea nuestra conexión con Dios, pero su gracia y su amor están siempre disponibles para derribar esa barrera. Al vivir una vida de confesión y arrepentimiento, nos acercamos a Él y permitimos que su voz sea una guía constante en nuestras vidas. Esto nos lleva a una relación más profunda con Dios, donde podemos escuchar su dirección y experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los mayores desafíos para quienes desean escuchar la voz de Dios con claridad es identificar y alejarse de las relaciones tóxicas o influencias negativas que afectan su vida espiritual. La Biblia nos advierte sobre el impacto que las malas compañías pueden tener en nuestra relación con Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, está escrito: «No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Este versículo es un recordatorio directo de que las personas que permitimos en nuestra vida tienen el poder de moldear nuestro carácter, ya sea para acercarnos o alejarnos de Dios. Las relaciones tóxicas no siempre son evidentes de inmediato. Pueden ser amistades, relaciones románticas o incluso vínculos familiares que, en lugar de edificarnos, nos arrastran hacia comportamientos o pensamientos que desagradan a Dios. En 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15, Pablo nos exhorta: «No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial?». Este pasaje no solo habla de relaciones románticas, sino de cualquier asociación cercana que pueda desviar nuestro enfoque de vivir una vida consagrada a Dios. Un ejemplo bíblico de las consecuencias de rodearse de influencias negativas se encuentra en la vida del rey Salomón. Aunque Salomón comenzó su reinado buscando la sabiduría de Dios y construyendo el templo, permitió que las relaciones con mujeres extranjeras lo alejaran del Señor. En primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2, está escrito: «Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, mujeres de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses». Estas relaciones llevaron a Salomón a adorar ídolos y desviarse del camino de Dios, causando consecuencias devastadoras para él y para el reino de Israel. Renunciar a relaciones tóxicas no significa necesariamente cortar todo contacto con personas que no comparten nuestra fe, ya que estamos llamados a ser luz en el mundo. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Sin embargo, debemos ser cuidadosos al equilibrar nuestra influencia en los demás con el impacto que ellos tienen en nuestra vida espiritual.
Si una relación nos está alejando de Dios o fomentando el pecado, es crucial tomar medidas para proteger nuestra fe. El proceso de identificar y renunciar a influencias negativas comienza con la oración y el discernimiento. En Santiago capítulo 1, versículo 5 está escrito: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedirle a Dios que revele qué relaciones están afectando nuestra comunión con Él nos ayudará a tomar decisiones sabias y guiadas por el Espíritu Santo. La renuncia a relaciones tóxicas también requiere valentía y obediencia. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesús declara: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este pasaje enfatiza que nuestra lealtad a Dios debe estar por encima de cualquier relación terrenal. Aunque pueda ser doloroso o difícil, nuestra obediencia a Dios siempre traerá bendición y restauración. Además, Dios nos llama a rodearnos de personas que edifiquen nuestra fe y nos animen en nuestro caminar espiritual. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, está escrito: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Buscar amistades piadosas que nos impulsen a crecer espiritualmente es esencial para escuchar la voz de Dios y cumplir su propósito en nuestra vida. Un ejemplo positivo de una relación edificante se encuentra en la amistad entre David y Jonatán. A pesar de las circunstancias difíciles, Jonatán apoyó a David y lo alentó en su fe. En 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 17, leemos cómo Jonatán amaba a David como a su propia alma. Este tipo de relaciones, basadas en el amor y el respeto mutuo, nos ayudan a mantenernos firmes en nuestra fe y nos acercan más a Dios. Otro aspecto importante es aprender a perdonar y dejar ir las heridas causadas por relaciones tóxicas. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, Pablo nos exhorta: Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón no significa continuar en una relación dañina, pero nos libera del resentimiento y nos permite avanzar con un corazón limpio delante de Dios. Finalmente, debemos recordar que no estamos solos en este proceso. Dios está con nosotros y nos da la fortaleza para tomar decisiones difíciles. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios promete: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Confiar en su guía y en su apoyo nos dará la paz y la confianza necesarias para alejarnos de relaciones que no son saludables. Al renunciar a influencias negativas, abrimos espacio en nuestra vida para relaciones que glorifiquen a Dios y fortalezcan nuestra fe. Esto nos permite escuchar su voz con mayor claridad y vivir una vida en alineación con su propósito. Dios nos llama a ser santos y a vivir en comunión con Él. Y parte de esa comunión incluye rodearnos de personas que nos ayuden a caminar en obediencia y amor hacia Él. La ansiedad y el miedo son emociones humanas que, si no se manejan correctamente, pueden convertirse en barreras que nos impiden escuchar la voz de Dios con claridad. La Biblia aborda estas emociones repetidamente, recordándonos que la confianza plena en Dios es esencial para mantenernos en su paz y discernir su voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 está escrito: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward.
Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit TemptationsTreats.com to learn more. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios y confiar en que su paz llenará nuestro corazón, eliminando el ruido de la ansiedad. La ansiedad y el miedo a menudo surgen de una falta de fe o de un intento de controlar lo incontrolable. Sin embargo, la Biblia nos llama a confiar plenamente en el Señor. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Cuando intentamos depender de nuestras propias fuerzas o buscamos soluciones humanas para los problemas de la vida, nos alejamos de la guía de Dios y permitimos que la ansiedad gobierne nuestro corazón. Un ejemplo claro de cómo la ansiedad y el miedo pueden interferir con nuestra fe se encuentra en la experiencia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, leemos cómo Jesús caminó sobre el agua hacia los discípulos, quienes estaban en una barca en medio de una tormenta. Pedro, lleno de fe, pidió a Jesús que lo llamara para caminar hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Sin embargo, al ver el viento y las olas, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Clamó a Jesús, quien inmediatamente lo salvó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este relato muestra cómo el miedo puede desviar nuestra atención de Jesús y hacernos dudar de su poder y presencia. Renunciar a la ansiedad y el miedo no significa ignorar los desafíos de la vida, sino entregarlos a Dios con la certeza de que Él tiene el control. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 se nos anima: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Esta invitación a confiar en el cuidado amoroso de Dios nos recuerda que no estamos solos y que nuestras preocupaciones son importantes para Él. Al confiar en Dios, permitimos que su paz reine en nuestro corazón y nos prepare para escuchar su voz con mayor claridad. Jesús también enseñó sobre la importancia de no preocuparse por las cosas materiales o por el futuro. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, dijo: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Jesús utilizó el ejemplo de las aves del cielo y los lirios del campo para mostrar cómo Dios cuida de su creación y cómo nosotros, como sus hijos, podemos confiar en su provisión. En el versículo 33, Jesús declaró: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta enseñanza nos llama a priorizar nuestra relación con Dios sobre nuestras preocupaciones terrenales. La renuncia al miedo también requiere recordar las promesas de Dios
y fortalecer nuestra fe en su fidelidad. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos aseguran que no importa cuán grandes sean nuestras luchas, Dios está con nosotros y nos dará la fortaleza para enfrentarlas. Otro ejemplo bíblico de cómo superar el miedo con fe se encuentra en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. A pesar de la magnitud de la tarea, Dios le dijo en Josué capítulo 1, versículo 9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras animaron a Josué a confiar en la presencia de Dios y avanzar con valentía, a pesar de los desafíos que enfrentaba. La oración es una herramienta poderosa para renunciar a la ansiedad y el miedo. En el Salmo 34, versículo 4, el salmista declara: Busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Este testimonio nos recuerda que al clamar a Dios, podemos experimentar su liberación y su paz en medio de nuestras luchas. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a alinear nuestro corazón con su voluntad, permitiéndonos escuchar su voz en medio de las tormentas de la vida. Renunciar a la ansiedad y el miedo también implica meditar en la palabra de Dios y recordar su fidelidad pasada. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura nos guía y nos fortalece, recordándonos las promesas de Dios y su poder para cumplirlas. Al llenar nuestra mente con la verdad de su palabra, podemos reemplazar la preocupación y el temor con confianza y esperanza. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así lo afirma 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos llama a vivir con valentía y confianza, sabiendo que el Espíritu Santo nos capacita para enfrentar cualquier desafío con fe y determinación. Al dejar de lado la ansiedad y el miedo, abrimos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios con claridad. Esto nos permite caminar en su paz, confiar en su dirección y experimentar su amor de una manera más profunda. Dios está siempre dispuesto a guiarnos y fortalecernos, pero necesitamos renunciar a nuestras preocupaciones y confiar plenamente en Él. Al hacerlo, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios se profundiza, permitiéndonos vivir de acuerdo con su propósito perfecto. La ansiedad y el miedo son dos de los mayores obstáculos para escuchar la voz de Dios con claridad. Ambos tienen la capacidad de ahogar nuestra fe y desviar nuestra atención de la soberanía de Dios. La Biblia aborda repetidamente estos temas, recordándonos que confiar en Dios es esencial para superar estos sentimientos y vivir en paz. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, está escrito: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos asegura que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. El miedo, cuando no se maneja adecuadamente, puede alejarnos de la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, el miedo nos hace dudar de su poder y promesas. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. En Mateo capítulo 14, versículos 28 al 30, leemos: Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Este relato nos muestra cómo el miedo puede hacer que apartemos nuestros ojos de Jesús, perdiendo la confianza en su poder. Sin embargo, también nos recuerda que podemos clamar a Dios en medio de nuestro temor, y Él está dispuesto a rescatarnos. La ansiedad, por otro lado, surge cuando intentamos controlar las circunstancias de nuestra vida en lugar de confiar en que Dios tiene el control. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús nos enseña a no preocuparnos por nuestras necesidades materiales, diciendo: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Jesús utiliza ejemplos de la naturaleza, como las aves del cielo y los lirios del campo, para recordarnos que Dios cuida de su creación y que nosotros, siendo sus hijos, somos aún más valiosos para Él. Este pasaje nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, confiando en que todo lo demás será añadido. El miedo y la ansiedad también pueden ser superados al recordar las promesas de Dios. En Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa es un recordatorio poderoso de que no estamos solos y que Dios nos sostiene en nuestras dificultades. Al meditar en estas palabras, fortalecemos nuestra fe y disipamos los temores que puedan surgir. Renunciar al miedo y a la ansiedad no significa ignorar los desafíos de la vida, sino aprender a enfrentarlos con fe en Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este versículo nos anima a depender del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir con valentía y confianza, incluso en las circunstancias más difíciles. Un ejemplo inspirador de alguien que superó el miedo con fe es la historia de Gedeón. En Jueces capítulo 6, Gedeón era un hombre inseguro y lleno de temor, pero Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas. A pesar de sus dudas iniciales, Gedeón confió en Dios y obedeció su dirección, logrando una victoria milagrosa con un ejército pequeño. Este relato nos muestra que, aunque el miedo puede intentar paralizarnos, la fe en Dios nos capacita para cumplir su propósito. La clave para vencer el miedo y la ansiedad radica en cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. En Salmos capítulo 55, versículo 22, se nos instruye: «Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». Esta invitación nos anima a entregar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él es fiel para sostenernos. También es importante recordar que el miedo y la ansiedad no definen nuestra identidad en Cristo. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, Pablo escribe:
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Como hijos de Dios, tenemos acceso a su presencia y a su amor perfecto, que expulsa todo temor. Además, la comunidad de fe puede jugar un papel crucial en ayudarnos a vencer el miedo y la ansiedad. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, se nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Compartir nuestras luchas con otros creyentes nos permite recibir apoyo, ánimo y oraciones, fortaleciendo nuestra fe en momentos de debilidad. La ansiedad y el miedo son sentimientos comunes, pero no están destinados a dominar nuestras vidas. Al entregar nuestras preocupaciones a Dios, meditar en su palabra y buscar su dirección en cada situación, podemos experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos llama a vivir en libertad, confiando en su amor y cuidado para cada aspecto de nuestra vida. A medida que renunciamos a la falta de fe y aprendemos a depender completamente de Él, escucharemos su voz con mayor claridad y caminaremos en la seguridad de su guía. El llamado a escuchar la voz de Dios con claridad es una invitación a una relación más profunda e íntima con Él. A lo largo de la Escritura, vemos que Dios desea comunicarse con su pueblo, guiarnos en su voluntad y revelarnos su propósito para nuestras vidas. Sin embargo, este proceso requiere disposición, entrega y un corazón dispuesto a renunciar a todo aquello que bloquea nuestra comunión con Él. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Jesús dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Este pasaje nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a hablar con nosotros, pero nosotros debemos abrir la puerta de nuestro corazón para recibir su voz. La reflexión comienza con un autoexamen honesto. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, el salmista ora, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Esta oración es un modelo que todos podemos seguir para pedirle a Dios que revele las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Es solo cuando reconocemos nuestras distracciones, pecados, temores y apegos que podemos entregarlos a Él y permitirle trabajar en nosotros. Renunciar a la voz del mundo, al ego, al pecado no confesado, a las relaciones tóxicas, a la ansiedad y al apego a las cosas terrenales, es un acto de fe que nos lleva a una vida de libertad espiritual. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo escribe, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Este versículo nos anima a vivir en la libertad que Cristo ganó para nosotros, despojándonos de todo lo que nos ata y nos impide escuchar su voz. La reflexión también nos lleva a considerar cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. En Santiago capítulo 1, versículo 22, se nos exhorta, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Escuchar la voz de Dios no es suficiente, debemos responder con obediencia. Esto implica buscar tiempo en su presencia a través de la oración, la meditación en su palabra y el servicio a los demás. Al vivir de esta manera, no solo escuchamos a Dios con mayor claridad, sino que también nos convertimos en instrumentos de su propósito en el mundo. Otro aspecto importante de la reflexión final es recordar que el proceso de escuchar a Dios es continuo. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, Pablo escribe, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante». Este versículo nos enseña que nuestra relación con Dios es un viaje, y aunque podemos tropezar,
debemos seguir avanzando con los ojos puestos en Él. La Biblia nos asegura que aquellos que buscan a Dios con todo su corazón, lo encontrarán. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, Dios promete: «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a seguir buscando su presencia, sabiendo que Él está dispuesto a revelarse a nosotros. Es importante recordar que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos y fortalecernos. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dice: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Espíritu Santo es nuestro Maestro y Consolador, ayudándonos a discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. También debemos aprender a confiar en el tiempo perfecto de Dios. A veces, su voz puede no ser inmediata, pero Él siempre habla en el momento adecuado. En Habacuc, capítulo 2, versículo 3, está escrito: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Este versículo nos anima a esperar pacientemente en Dios, sabiendo que su palabra siempre se cumplirá. La reflexión nos lleva a renovar nuestro compromiso con Dios y a depender completamente de Él. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este llamado a confiar en Dios nos recuerda que no podemos caminar solos, sino que necesitamos su dirección en cada paso que damos. Finalmente, la reflexión nos invita a compartir con otros lo que hemos aprendido. En Mateo, capítulo 5, versículo 16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Al vivir una vida centrada en escuchar y obedecer a Dios, podemos ser testigos de su amor y gracia para aquellos que nos rodean. Renovar nuestra mente, confiar en la guía del Espíritu Santo, buscar a Dios con todo nuestro corazón y compartir su luz con los demás son pasos clave para vivir una vida alineada con su propósito. Al reflexionar sobre estas verdades, somos llamados a avanzar con fe, sabiendo que Dios está siempre dispuesto a hablarnos y guiarnos en el camino eterno. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado.